Un día el famoso filósofo Diógenes estaba tomando sol. Alejandro había terminado de conquistar Grecia y todos habían huido de la ciudad, menos Diógenes. Alejandro se le acercó a él y le dijo: «Me gustaría ayudarte. ¿Desearías que haga algo por ti?» «Sí», respondió Diógenes. «Que te corras y no me hagas sombra, porque estoy tomando sol», respondió cínicamente. Alejandro, airado, le dijo: «¿No sabes acaso que acabo de conquistar Grecia?» «Sí», le respondió Diógenes. «¿Y después qué harás?» «Conquistaré Italia y Roma». «¿Y después?» «Persia e India». «¿Y después qué harás?» «Después de todas mis conquistas, me sentaré en mi jardín y meditaré». «Eso exactamente es lo que estoy haciendo», respondió Diógenes. Alejandro murió a los 33 años de edad. Corrió toda su vida conquistando el mundo, pero no vivió sabiamente. ¿Qué significa vivir con sabiduría? Bienvenido al comentario de la lección de la escuela sabática, donde a través del estudio de los salmos lograrás descubrir sabiduría para vivir con rectitud. Soy el pastor Joel Acuña y repasaremos la lección con el ciclo del aprendizaje, un método de estudio de la Biblia que consiste en 4 pasos: motiva, explora, aplica y crea. Si a ti te parece un método interesante de estudiar la Biblia, yo te invito a compartir este video con otras personas para que puedan conocer también una nueva forma de estudiar la Biblia. Compártelo con otros maestros de escuela sabática que se dedican cada semana a repasar la lección con su clase y también con otros amigos y alumnos del grupo pequeño o de la unidad de acción de la escuela sabática. Al mismo tiempo, quiero decirte que puedes escribir en los comentarios alguna pregunta de la lección o también algún motivo de oración, porque aquí esta gran comunidad de este canal ora unos por los otros. Hay personas que están escribiendo que podamos orar por su familia, por un motivo de salud, por trabajo, entre otras cosas más. Yo quiero invitarte a que tú puedas dejar aquí en los comentarios, a que tú puedas escribir qué motivo de oración quieres tú compartirnos con nosotros para que toda esta gran comunidad del canal pueda unirse en oración por ti. También escríbenos de qué parte tú estás mirando este video. Hay diferentes personas de diferentes países, ciudades, en diferentes lugares que están estudiando junto con nosotros la Biblia, la lección de escuela sabática. Hay personas de Honduras, de Puerto Rico, de Cuba, desde Estados Unidos, en Argentina, en Bolivia, en Chile y por supuesto también en Perú. Escríbenos de qué parte tú estás conectado en este canal y juntos formamos una gran comunidad que nos gozamos en estudiar la Biblia. Ya ha llegado entonces el momento de abrir la palabra de Dios y estudiar lo que Dios quiere enseñarnos ahora. Y para eso vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre, gracias porque tú nos das tu palabra para poder aprender de ella y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprenderla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es Sabiduría para vivir con rectitud. Y el texto clave se encuentra en el Salmo 90:12 que dice: «Enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría». Dividiremos el estudio de esta semana en 3 secciones. La primera sección: ¿qué significa vivir con sabiduría? La segunda sección: ¿cómo se logra la sabiduría? Y la tercera sección: ¿cómo vive una persona con sabiduría? Entonces, vamos a la primera sección. ¿Qué significa vivir con sabiduría? En esta sección nosotros no nos vamos a dedicar a definir qué es sabiduría, porque los diccionarios tienen un concepto de lo que es sabiduría. Para los diccionarios, sabiduría es conocimiento, es inteligencia, es sinónimo de sensatez, incluso de alcanzar un nivel superior. Bíblicamente, sabiduría es temer a Dios. Proverbios 1:7 es un texto muy conocido que dice: «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». Basados también en Proverbios 8:13, nosotros podemos concluir que sabiduría
es saber discernir entre el bien y el mal. Mas estos son conceptos buenos que nosotros debemos conocer, pero tú no necesitas solamente una teoría, tú no necesitas un concepto, una doctrina, una creencia, tú necesitas una experiencia en tu vida, algo que tú puedas practicar y aplicar en tu experiencia diaria. Entonces, ¿qué significa vivir con sabiduría? De acuerdo al libro de Salmos, el Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. A contar nuestros días. Yo te pregunto a ti, ¿quién cuenta sus días? ¿Quién en esta vida ajetreada se ha puesto a contar sus días? ¿Qué significa contar los días? Y es más, ¿qué pasa con una persona que cuenta sus días? Aquí está la clave, porque el texto bíblico dice: enséñanos a contar nuestros días. Es decir, quien cuenta sus días va a tener conciencia de algo, va a tener conciencia de la fugacidad de la vida. Por eso, vivir con sabiduría significa tener conciencia de lo corto que es la vida, tener conciencia de la fugacidad de la vida para vivir los cortos días de vida en armonía con Dios. Entonces, allí cobra sentido lo que significa vivir con sabiduría. Ahora yo te pregunto, ¿algún personaje de la Biblia se detuvo a contar sus días? ¿Hay alguna referencia en la Biblia? Si nosotros leemos la experiencia de Jacob, ya cuando él ha avanzado en edad, José presenta a su padre ante el faraón. Faraón le hace una pregunta a Jacob, y esto está en Génesis capítulo 47, el verso 8 y 9. Faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los años de vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Qué respondes cuando alguien te hace este tipo de preguntas? Usualmente tú das el número directamente a este tipo de preguntas, pero Jacob hace una antesala antes de dar el número de su edad. Y él dice: los años de mi peregrinación. Es decir, Jacob estaba reconociendo que él es un peregrino en esta tierra. Y sabes, los cristianos, toda persona que lee la Biblia, que ha aceptado la Biblia como palabra de Dios, que cree en la palabra del Señor, sabe que su vida en este mundo no es para siempre, sabe que su destino no está en este mundo de dolor y de sufrimiento, sabe que su vida en este mundo es de peregrinación. Jacob, después de haber avanzado en su vida por muchos años, ha llegado a reconocer esto y se ha dado cuenta que su vida no fue necesariamente una vida vivida con sabiduría. Por eso él dice: los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Y él hace una comparación con sus padres, que también han peregrinado en esta vida, pero que han vivido de una manera diferente. Su gran padre, abuelo en realidad, Abraham, por ejemplo. Esto significa entonces que cuando Dios en el libro de Salmos nos está diciendo: enséñanos a contar nuestros días, el salmista le está pidiendo a Dios que le enseñe. Y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que Dios nos enseñe a contar nuestros días. Tú necesitas mirar con conciencia cuán frágil es la vida en este mundo, cuán frágil es la existencia del ser humano, cuán cortos pueden ser los años, los días de la vida de una persona en este mundo, y por lo tanto es necesario vivir con sabiduría. Cobra sentido entonces que el salmista le pida a Dios: Señor, enséñame a contar mis días. Y yo te pregunto a ti, ¿tú quieres también decirle eso a Dios? ¿Quieres decirle al Señor: Señor, enséñame a contar mis días, enséñame a vivir con sabiduría?
Y pues seguramente tú quieres vivir con sabiduría, tú quieres conducirte sabiamente, pero la sabiduría no es algo que se adquiere o se compra como si tú fueras a un supermercado para comprar un poco de víveres, de comida o alguna ropa o calzado. La sabiduría entonces, ¿cómo se logra? Esta es la segunda sección de nuestro estudio. ¿Cómo se logra la sabiduría? Y para eso vamos a leer el Salmo 90:14. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. La sabiduría se adquiere a través de saciarse de Dios, de su misericordia, de su palabra, de poder gozarse en su presencia, de poder estar cada mañana, como dice el texto bíblico, saciándote de la misericordia de Dios. Ahora mira, nosotros estamos leyendo aquí el verso 14 del mismo Salmo 90. En el Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar nuestros días. Aquí en el verso 14, el mismo salmista está diciendo, quiero saciarme de tu misericordia. ¿Para qué? Para cantar y alegrarme todos los días de mi vida. Es decir, el sentido de buscar la sabiduría no es para un momento, sino para toda la vida. ¿Cómo se logra entonces la sabiduría? La sabiduría, de acuerdo al salmo que nosotros hemos leído, se adquiere a través de satisfacerse diariamente de Dios, buscándolo a Él y gozando de su presencia y de una relación personal con Dios. Solo saciado de Dios, lleno de Dios, puedes enfrentar los grandes desafíos de la vida y enfrentarlos con esperanza, que es otra manera de cómo poder adquirir sabiduría. Y para eso vamos a leer el Salmo 105, el verso 17 y 19. Envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. ¿Cómo se logra la sabiduría? De acuerdo al pasaje bíblico, dice, el dicho de Jehová lo probó, es decir, la sabiduría también se adquiere, se logra a través de las pruebas de la vida. Es decir, se puede lograr la sabiduría enfrentando con fe las dificultades y los golpes de la vida. En este caso, el salmista está presentando a José. José, un hombre que fue vendido por sus hermanos, un hombre que sufrió, un hombre que lloró amargamente la experiencia de la traición de su propia familia, pero en medio de esa situación, José adquirió sabiduría. Mira cómo el texto bíblico comienza diciendo, envió a un hombre delante de ellos. ¿Envió? ¿Quién envió? Dios. El texto bíblico dice, el dicho de Jehová lo probó. Algunas personas quedan un poco preocupadas aquí cuando la Biblia presenta este tipo de pasajes en los que Dios está probando a las personas y creen que entonces Dios es el que envía las cosas malas, negativas en la experiencia de una persona para probarla. Y entonces ahí tú piensas que Dios te ha enviado la enfermedad para probarte, tú piensas que Dios ha enviado ese accidente de tránsito para probar tu fe o una enfermedad terminal para probarte a ver cuánto tú confías en Él o el desempleo que te echen del trabajo para probarte a ver cómo tú estás con Él. Eso significa lo que la Biblia está diciendo cuando dice que Jehová lo probó. Nada de eso. Ese no es el sentido bíblico de las pruebas que el texto bíblico está presentando. Cuando la Biblia presenta a Jehová probando al ser humano, nos muestra que Dios usa las circunstancias de la vida, usa esas situaciones incluso que pueden ser dolorosas en la experiencia del ser humano para moldear su carácter, para hacer de esa persona una persona grande, una persona diferente, para transformar su vida. Por eso el pasaje bíblico comienza diciendo, envió a un hombre. ¿Quién envió? Dios envió. Dios envió a José a Egipto. Acuérdate que cuando José se encuentra con sus hermanos, José les dice algo, y esto está en Génesis 45:8. Les dice así, así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. ¿Quién lo había enviado? ¿Pero acaso no fueron sus hermanos los que vendieron a José?
¿No fueron acaso sus hermanos los que lo traicionaron a él? Sí, pero José dice, no fueron ustedes. Ustedes creen que ustedes me han enviado a Egipto, pero fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios usó esa situación, por más dolorosa que pueda ser, para cumplir sus propósitos y para hacer cosas más grandes de lo que una persona se puede imaginar. Por eso, en medio de esas situaciones adversas en las que tú puedas estar viviendo, tal vez el desempleo, o tal vez una enfermedad, o incluso una crisis familiar, acuérdate que de esa situación difícil, de esa situación dolorosa, de esas dificultades que tú estás enfrentando, o de esos golpes de la vida, de esas grandes pruebas que tienes que enfrentar en la vida, enfréntalas con fe, enfréntalas con esperanza. Y sabes que enfrentar con fe, con esperanza, esas situaciones adversas harán de ti una persona sabia. ¿Cómo se adquiere entonces la sabiduría? En primer lugar, hemos visto saciándote de Dios cada día. En segundo lugar, enfrentando con fe las dificultades y los golpes de la vida. ¿Y qué es lo que pasó con José? Mira lo que dice el Salmo 105, el verso 20 al 22. Envió el rey y lo soltó, el Señor de los pueblos lo dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a sus ancianos sabiduría. ¿Qué es lo que ahora José va a hacer? José no solamente ha aprendido a vivir sabiamente, sino que José, de acuerdo al pasaje bíblico, va a enseñar sabiduría a otras personas más. Entonces, cuando vengan las grandes pruebas en la vida, no te quejes, no te rebeles contra Dios, no te desanimes. Al contrario, ten fe, persevera, confía en Dios. Algo maravilloso Dios va a obrar en tu vida. ¿Cómo es que José adquirió sabiduría en medio de la prueba? ¿Qué crees que José estaba haciendo cuando estaba limpiando los pisos en la casa de Potifar, allí como un esclavo? ¿Qué crees que José estaba haciendo en la cárcel? Porque tú sabes que él fue enviado para la cárcel injustamente, calumniado. ¿Qué crees que hacía ahí? ¿Estaba quejándose? ¿Estaba desanimado? ¿Estaba renegando contra Dios? ¿Qué es lo que él hacía? Él clamaba a Dios, él oraba al Señor y Dios respondió su clamor. Porque otra de las formas como lograr la sabiduría es clamando a Dios. Y vamos a leer lo que dice el Salmo 81, el verso 7. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Sabes que esta experiencia del pueblo de Israel en el desierto es una experiencia en la que el pueblo, entre comillas, prueba a Dios, pero de acuerdo al libro de Salmos, es Dios quien prueba a los israelitas. ¿Y qué es lo que el pasaje bíblico nos está diciendo? Dice así, en la calamidad clamaste. ¿En qué momento? Por eso, esto tiene relación con la experiencia de José también, porque él está en la calamidad, él está en la prueba, él está en el momento difícil. En la calamidad clamaste y yo te libré. Y aquí es en este contexto que Dios dice, te probé junto a las aguas de Meriba. Entonces, ¿quieres adquirir sabiduría? Clama a Dios por sabiduría, porque Dios puede darte a ti esa sabiduría para poder aprender a vivir en esta vida que ya sabes, son cortos los años en esta vida. Tú puedes confiar de que Dios te puede dar sabiduría a ti. Si tú clamas a Dios por sabiduría, Dios te va a dar sabiduría. Sabes, hay mucha gente que clama a Dios por dinero y lo que quisiera es que Dios le envíe una gran bolsa de dinero y pagar todas sus cuentas, todas sus deudas, pagar la universidad, pagar el colegio, comprar los útiles escolares. Y bueno, qué lindo es que Dios pueda responder así mi oración. Pero Dios no te va a mandar una bolsa de dinero, pero sí Dios te puede dar sabiduría para que tú puedas administrar mejor el dinero, para que tú puedas dejar de endeudarte en cosas que no deberías hacerlo, para que puedas administrar tu dinero de mejor forma y entonces
puedas cubrir tus necesidades. Dios te puede dar sabiduría para conseguir un empleo, un trabajo a través de un oficio o de alguna otra cosa en la que puedas tener tal vez mayores ingresos. Pero eso viene con la sabiduría que Dios te da. Pero ahí viene el ser humano. No, el ser humano quiere dinero, pero no quiere sabiduría. El ser humano quiere que se resuelva el problema ahora y ya, pero no quiere sabiduría para resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Tú necesitas sabiduría para poder enfrentar la vida. Entonces, pídele a Dios sabiduría. Clama a Dios por sabiduría. Y yo te pregunto, ¿tú puedes confiar de que Dios va a responderte si tú clamas a Él por esa sabiduría? Por supuesto que sí. Mira, en el libro de Santiago hay una promesa maravillosa. Está en el capítulo 1, el verso 7, que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? ¿Dios le va a dar sabiduría? El texto bíblico dice que Dios la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, no dudes de Dios. Estás pasando por una situación en la que no sabes cómo resolverla y entonces te das cuenta que necesitas la sabiduría de Dios. Clama a Dios, no solamente en una oración así formal, tradicional, en un momento del día y nada más. Clama, suplica, ruega, desea, anhela con ansias la sabiduría de Dios y Dios va a poder responder esa oración. Y yo te pregunto, ¿cuál es la fuente de sabiduría? ¿Hacia dónde Dios te va a conducir para que puedas aprender y adquirir esa sabiduría? Dios te va a llevar a su palabra. Por eso que la cuarta forma de adquirir la sabiduría es a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119, el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar la palabra de Dios. ¿Qué significa? Significa obedecer a Dios, significa amar la palabra de Dios, significa amar los caminos de Dios, significa alegrarse en los caminos del Señor. Por eso es que el Salmo 119, el verso 12 y 15 agrega, bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Qué es lo que el salmista le está pidiendo a Dios? El salmista le está diciendo, enséñame tus estatutos, yo quiero meditar en tus mandamientos, quiero gozarme en tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Enséñame tus estatutos. Sabes que la sabiduría se obtiene a través de guardar la palabra de Dios. ¿Quieres ser una persona sabia? Guarda la palabra de Dios. ¿Quieres vivir con sabiduría? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es sabiduría? ¿Te acuerdas de Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es temer a Jehová? Temer a Jehová no es un concepto, no es una idea, que algunas personas creen, temer a Dios es como que miedo, es reverencia, es adoración. Todo eso puede implicar temer a Dios, menos miedo. Miedo no es temor a Dios, pero reverencia, adoración es temer a Dios. Pero en concreto, ¿qué es temer a Dios? Mira, para esto tú necesitas recordar la experiencia de Abraham. Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Abraham toma a Isaac, lo lleva, lo pone al altar, levanta su mano con el cuchillo y está para dar la estacada a su hijo como sacrificio. Entonces el ángel le dice algo. Esto está en Génesis capítulo 22, el verso 12. El ángel le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Por qué? Porque ya sé que temes a Jehová. ¿Qué es lo que había hecho Abraham? Obedecer. Por eso que temer a Dios es obedecer a Dios. Por eso es que dice el texto bíblico, enséñame a guardar tus estatutos. Yo quiero meditar en tus caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Tú quieres adquirir sabiduría? ¿Quieres ser una persona sabia? Guarda la palabra de Dios. Obedece lo que la Biblia te enseña. Guarda sus mandamientos y así podrás aprender sobre la sabiduría
que Dios quiere darte a ti. Qué lindo es saber de que Dios está dispuesto a concederte sabiduría para poder aprender a vivir en estos cortos años o días de vida que tiene el ser humano en su paso fugaz por este mundo. Y siendo que tenemos la oportunidad de adquirir la sabiduría, entonces, ¿cómo vive una persona sabia? Vamos a ver esto en la tercera sección de nuestro estudio. ¿Cómo vive una persona con sabiduría? Y vamos a leer el Salmo 128, el verso 3 y 4. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ya sabemos que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, aquí está hablando de una persona sabia, una persona que teme a Jehová es una persona sabia. Entonces, ¿cómo vive una persona sabia? ¿Cómo vive una persona con sabiduría? De acuerdo al pasaje bíblico, esta persona sabia goza de la bendición de su familia. Por eso es que dice, tu mujer será como una vid que da su fruto, que a los lados de su casa está floreciendo. Su esposa, bueno, aquí está hablando en relación al hombre y la mujer, la esposa, pero es viceversa también. Una mujer también puede ver a su esposo como un árbol de fruto, un árbol floreciente. El esposo puede mirar a su esposa con alegría, como una planta floreciente, llena de vida, pero no solamente la relación entre cónyuges, sino también con los hijos. Por eso el pasaje bíblico dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La alegría, el gozo de disfrutar la bendición de la familia. ¿Y por qué disfruta de la bendición de la familia? Porque vive sabiamente. Quien no vive sabiamente destruye su familia, no goza de su familia, destruye sus relaciones matrimoniales, destruye su relación paternal con sus hijos y por lo tanto, si no vive con sabiduría, no va a gozar de las bendiciones de su familia. Por eso, qué lindo es vivir con sabiduría. Dios quiere que tú vivas con sabiduría para que tú puedas disfrutar de la bendición de tu familia, de tus seres amados. Sabes, lo más lindo que Dios te ha dado a ti en esta vida es tu familia. El texto bíblico termina diciendo, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendición de Dios es vivir con sabiduría. Pero ahí no acaba todo. Mira lo que dicen los siguientes versos. Estamos en el mismo Salmo 128. Ahora el verso 5 y 6. Bendígate Jehová desde Sión y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. La bendición no solamente es de ver a tu esposa feliz, a tu esposo feliz, a tus hijos felices, sino que más, incluso que puedas ver a tu descendencia feliz, a tus nietos, porque ellos son lo que el texto bíblico menciona, los hijos de tus hijos. Y el resultado de todo eso es la paz que toda persona busca en este mundo, la paz que tú estás buscando y que tal vez el enemigo de Dios la ha arrebatado de tu corazón porque no estás viviendo en los caminos de Dios, porque no estás viviendo sabiamente, porque no te estás saciando de Dios cada día, porque no estás enfrentando con fe, con optimismo, con esperanza las pruebas de la vida, porque no clamas a Dios y entonces no tienes paz en tu corazón. Pero si tú vives en la sabiduría de Dios, en el temor de Dios, entonces el resultado será la paz que invade tu corazón y llena tu vida de paz en el Señor. Además de esto, ¿qué otra cosa más nos enseña la Biblia sobre cómo vive una persona con sabiduría? Vamos a leer el Salmo 141, el verso 9 y 10. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que me hacen maldad. Caigan los impíos a una en sus redes mientras yo paso adelante. ¿Sabes que una persona que vive sabiamente no cae en las trampas y tentaciones del enemigo? ¿Sabes por qué? Porque vive sabiamente. ¿Qué sucede con una persona
que no vive con sabiduría cae en la trampa del enemigo. El texto bíblico, por eso el salmista dice, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas. Sí, en esta vida hay trampas, hay obstáculos que se presentan para hacerte caer, para que tú puedas estar finalmente en el fondo, en el suelo, destruido, derrotado. Hay mucha gente incluso que puede desear tu mal, quiere verte acabado, quiere verte enfermo, quiere verte arruinado, quiere verte en la bancarrota. Hay muchas personas alrededor tuyo y hemos estudiado en ediciones anteriores, en las lecciones anteriores, cómo existen los opresores, la opresión social, las injusticias que suceden en la vida. Pero mira, todas esas trampas, todas esas trabas que el enemigo pueda poner en tu camino, no serán nada si tú vives con sabiduría, para que no caigas en la trampa del enemigo. Y el mayor enemigo del hombre, tu mayor enemigo es el diablo, es Satanás, que te pone trampas en el camino, te pone cosas, te pone obstáculos para que tú caigas, para que tú sufras, para que tú llores, para que después estés sufriendo las consecuencias de malas decisiones, de cosas que no debías decir, de cosas que no debías hacer. Y entonces, después de que tú has cometido esas cosas, estás triste, estás sufriendo, estás llorando, pero si tú hubieras actuado con sabiduría, no estarías pasando por esa situación dolorosa. Entonces, ¿cómo vive una persona con sabiduría? Una persona con sabiduría no cae en las trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque está actuando sabiamente, está tomando decisiones sabiamente. Y tú necesitas esa sabiduría para poder conducirte en el hogar correctamente, para que puedas relacionarte con tu esposo, con tu esposa sabiamente, para que puedas relacionarte con tus hijos sabiamente, para que puedas relacionarte con tus compañeros de trabajo sabiamente, para que puedas relacionarte con tus compañeros de universidad, de estudio, con tus profesores sabiamente. Y entonces no caigas en las trampas del enemigo. Pero el Salmo 141 no solamente habla de las trampas del enemigo, sino de las tentaciones. Y es por eso que vivir con sabiduría previene, ayuda al individuo a no caer en la tentación. ¿Cuántas veces muchas personas sufren porque una y otra vez caen en la tentación? ¿Y esto por qué? Por no vivir con sabiduría. Pero una persona que vive con sabiduría no solamente no cae en las trampas del enemigo. Mira cómo termina diciendo el texto bíblico en el verso 10. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo paso adelante. Es decir, el enemigo te podrá ver como tú pasas delante de sus trampas y no caes en sus artimañas, no caes en sus astucias, no caes en lo que Él ha puesto en tu camino para verte destruido. ¿Y por qué no caíste? Ah, porque tú vives sabiamente. Y ya hemos visto cómo se adquiere esa sabiduría de parte del Señor. ¿Qué otra cosa más nos enseña la Biblia sobre cómo vive una persona con sabiduría? Es decir, qué bendiciones disfruta una persona que vive sabiamente. Salmo 119, el verso 5 y 6 dice: ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Qué lindo pasaje de la Biblia, ¿verdad? Porque dice, no seré yo avergonzado. ¿Cuántas veces puedes haber sufrido vergüenza porque dijiste una palabra, respondiste de una forma que no debías hacerlo y eso trajo para ti oprobio, trajo para ti vergüenza? ¿Y por qué? Porque dijiste algo que no debías decir, porque hiciste algo que no debías hacer. Y las personas que pueden estar alrededor tuyo incluso se pueden haber burlado, te pueden haber criticado, ya no creen en ti, han puesto una imagen tergiversada de tu persona por un error que puedes haber, que puedes haber cometido, te han estigmatizado de una manera, te han clasificado, te han hecho a un lado y todo ¿por qué? Porque cometiste un error. ¿Y por qué cometiste ese error? Porque no viviste sabiamente.
¿Cómo vive una persona con sabiduría? El texto bíblico dice, no será avergonzado. Entonces, ¿tú quieres pasar vergüenzas en la vida? No. ¿Qué es lo que tú necesitas? Vivir sabiamente. Qué lindo es que Dios te ofrece a ti sabiduría para que tú no seas avergonzado en la vida, ni en tu familia, ni en el trabajo, ni en la universidad, ni en ninguna otra parte, sino que más bien tú puedas ser un testimonio de vida y de felicidad con las personas que están alrededor tuyo. Y finalmente vamos a ver un aspecto más de cómo vive una persona con sabiduría, y para eso vamos a leer el Salmo 1, el verso 3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una persona que vive con sabiduría, todo lo que hace prospera. Qué lindo es eso, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, ¿quieres que todo lo que tú hagas prospere? La prosperidad es algo anhelado por todo ser humano. Y acuérdate que prosperidad no es igual a cosas materiales. Prosperidad no es igual a tener una gran cuenta de ahorros en el banco con mucho dinero. Prosperidad no es grandes posesiones materiales. La prosperidad va más allá de lo material. Va a la felicidad, al gozo, a la paz, a tener buenas relaciones, a disfrutar de la familia, a tener salud, a tener paz, a no vivir con rencor, con resentimiento, con odio en el corazón, a poder dejar los traumas de la vida, a poder superar todas esas cosas duras y difíciles, a poder vencer con los vicios, con las adicciones. La prosperidad no es solamente cosas materiales. La prosperidad va más allá de esas cosas que son tangibles, que puedes tocar, que puedes oler. La prosperidad va más allá de todo lo material. La prosperidad es la paz plena, la vida abundante que Dios quiere ofrecerte a ti. Y todo lo que hace, es decir, no solo prospera algunas cosas, sino todo. ¿Y qué es todo? Todo es abarcante. Esa es la oferta que Dios tiene para ti, que todo lo que tú hagas prospere. ¿De quién prospera todo? De la persona que vive sabiamente. Qué bendición es poder estudiar a través de los salmos que es posible vivir con sabiduría y es posible gozar de todas esas bendiciones que una persona que vive con sabiduría puede experimentar. Tú tienes que preguntarte ahora, ¿de qué manera tener cada día una relación personal con Dios te hará una persona sabia? ¿Será que tú necesitas hacer un autoexamen de ti mismo, una autoevaluación y preguntarte, ¿estás viviendo con sabiduría? ¿Estás trabajando para lograr esa sabiduría? ¿Estás deseando la sabiduría de Dios? ¿Estás buscando la sabiduría de lo alto cada día? Y es más, pregúntate también, ¿te estarás perdiendo algo por no vivir sabiamente? Ahora, tú puedes hacer algo. Elige un área de tu vida. Puede ser personal, familiar, laboral. Y mira de qué otra manera tú podrías conducirte para que tú puedas concluir que en ese aspecto, por lo menos en ese aspecto que tú has elegido, que quieres trabajar, tú vas a poder concluir que estás viviendo sabiamente. Y así comienza con un área, con un aspecto de tu vida y con otras cosas más, de tal forma que puedas gozar en todas las áreas de tu vida, como el pasaje bíblico dice, en todo lo que hagas, que todo pueda prosperar en ti. Elige un salmo de esos salmos que te invitan a vivir con sabiduría. Elige un salmo de aquellos salmos que te dicen la bendición de vivir con sabiduría y compártelo también con una persona. Va a estar muy agradecida a ti de que le envíes por un mensaje de WhatsApp o le compartas vía teléfono o en una conversación personal, en una entrevista, en una visita. Lleva a una persona que todavía no conoce de los caminos de Dios la bendición de lo que significa vivir en la sabiduría que Dios nos demuestra en su palabra. Yo también quiero invitarte a que tú puedas compartir este video para llevar esperanza y sabiduría a muchas personas que lo necesitan. Te invito a suscribirte a este canal y que puedas tener todo nuestro contenido. Yo quiero en este momento orar por ti.
quiero invitarte a que tú puedas dejar en los comentarios, que tú puedas escribir ese motivo que tú quieres que todos nosotros en este canal oremos por ti. Y nuestro motivo en especial será orar pidiendo la sabiduría de Dios. Entonces únete en esta oración. Querido Padre, te agradecemos por tu palabra y te pedimos tu Santo Espíritu para que nos ayude a vivir con sabiduría cada día. Y junto a todas estas personas de esta comunidad, de este canal, te pedimos, Señor, la sabiduría de lo alto. Clamamos por esa sabiduría conforme a tu promesa y confiando que tú la darás abundantemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en un próximo repaso de la lección de la escuela sabática.